Listo, ahora sí ya estamos grabando. Ok, como les comentaba, ya la semana pasada vimos la parte teórica, ¿no? Que sí fue mucha información, pero bueno, ya abarcamos todo, desde los principios, competencia, notificaciones, procedimientos ordinarios, procedimientos especiales, y pruebas en particular, medios de impugnación y ejecución de sentencias. Y pues ahora vamos a ver un poquito de casos prácticos, o sea, cómo trasladar esta teoría a situaciones que pues de alguna manera nos va a tocar pues estar viendo, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a ver por aquí un ejemplo en materia familiar, vamos a ver diferentes situaciones que pues bueno, el código nos va a estar exigiendo. Ok, ya estoy compartiendo presentación. Y pues bueno, arrancamos con lo que es un juicio oral familiar. Obviamente pues tenemos que arrancar con un caso hipotético. Y pues bueno, en este caso tenemos una demanda donde pues bueno, en este caso Laura demanda por su propio derecho, con fundamento en los artículos 235 y 663 y demás relativos y aplicables del Código Nacional a Roberto en la vía de juicio oral familiar, y en este caso pues está peleando la guardia y custodia definitiva de Emiliano, el establecimiento de un descuento directo del 35% del salario de Roberto, el pago retroactivo de la pensión alimenticia desde la presentación de la demanda y el establecimiento de un régimen de convivencias. Ahora, en este caso, realmente la estructura de la demanda no cambia, ¿no? Si acaso los fundamentos, el 235, que es el que contempla por ahí los requisitos de la demanda en lo general, el 663, que es el que nos marca por aquí la procedencia de la vía de juicio oral familiar, y pues bueno, manifestamos hechos. En este caso, pues igual, ¿no? Los hechos no cambian, ¿no? O sea, son situaciones que van a seguir manejándose igual, ¿no? En este caso, pues se manifiesta, ¿no? Que la suscrita mantuvo una relación de convivencia con Roberto durante más de 15 años, de cual se procreó a Emiliano, ¿no? Y en este caso, pues se deberá acreditar con su copia de su acta de nacimiento. Y en el hecho 2, que debido a la insostenibilidad de la convivencia, se promovió un proceso de separación de personas con el cual este juzgado dictó medidas provisionales, es decir, de este caso hipotético estamos presuponiendo la existencia de un medio preparatorio previo, más bien de unas medidas cautelares, donde se estableció por ahí la exclusión de Roberto del domicilio familiar, la guardia y custodia provisional del menor a su favor, la fijación de una pensión alimenticia. Estas medidas se encuentran vigentes y han demostrado ser efectivas para preservar la estabilidad del menor, motivo por el cual solicito que las mismas subsistan y sean ratificadas en el presente procedimiento. Hecho 3, Emiliano es un niño de 12 años que cursa X grado, supongamos que ya sea sexto de primaria o primer año de secundaria, más o menos por la edad. Durante los últimos meses de convivencia conflictiva, su rendimiento académico y emocional se vieron afectados, situación que comenzó a mejorar tras la implementación de las medidas provisionales. Roberto, en su calidad de parte, tiene la obligación legal de proporcionar alimentos a su hijo. Actualmente labora en X empresa, percibiendo un ingreso regular suficiente para cubrir un porcentaje del 35% de su salario neto. Y aquí yo les preguntaría, considerando este pequeño hecho, estos datos, ¿no? ¿Qué pruebas ofrecerían ustedes para este procedimiento en concreto? A ver, tenemos, obviamente, cuestiones de legitimación, obviamente, pues tendremos que presentar la acta de nacimiento, ¿no? Pero, ¿qué otro se les ocurre? Tenemos, me pone por aquí Gilberto, trabajo social. Sí, yo, de hecho, de cajón, casi ya es como la presuncional y la instrumental de actuación es el trabajo social en materia de alimentos. Siempre va, que fíjate que últimamente me he arrepentido un poco de estarlo ofreciendo, porque acá en Morelos tenemos un tema con el Departamento de Orientación Familiar, que es el que designa a los peritos del juzgado, y híjole, de repente para un trabajo social nos avientan fechas para hacerlos a 4 o 5 meses. Entonces es un lío, pero bueno, es una prueba importante porque el trabajo social, de hecho lo vamos a ver en su momento como parte de un ofrecimiento, como un ejemplo que les traigo de un ofrecimiento, es importante porque lo podemos manejar mucho como estudio socioeconómico. Entonces, muchas veces nos sirve como complementación. Me pone por aquí Gilberto, dice que el código incluso faculta de oficios. Sí, de hecho, fíjate que esa facultad de recabar pruebas, ¿no? De la capacidad económica de las partes en general, ¿no? Tanto de quien lo necesita como de quien tiene la obligación de proveerlo, es algo que por jurisprudencia ya tiene un buen rato.
que se contemplan como facultades del juzgador, que incluso ante la falta de pruebas que ofrezcan las partes, pues entendería sí que el juez las debe de pedir. O sea, incluso, pues ahora sí que como parte actora, como parte demandada, podemos ser completamente negligentes en ese sentido y el juez tiene la obligación de subsanarlo, porque esto es en beneficio del interés superior del menor. Entonces hay una línea jurisprudencial ya bastante viejita de esos sentidos y sí, o sea, aunque no se pida, el juez las pide. ¿Qué otra se les ocurre? Porque, a ver, por ejemplo, aquí estamos mencionando que el rendimiento escolar del niño mejoró después de la separación. ¿Qué se les ocurre que podemos acreditar con esto? O sea, sobre todo para ratificar la guardia de custodia. Me pone porque Rosa dice acá, acta de nacimiento y de los padres si no están casados, domicilio de la fuente laboral del señor, trabajo social particular, si tarda mucho en el centro de convivencias, estados de cuenta bancaria, informe del SAT, ¿sí? La escucha del menor, entrevista del psicóloga para ver si es apto para ser escuchado. Claro, yo, por ejemplo, en el caso de cuentas bancarias, puede ser, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá lo que hacemos es pedir una a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que nos digan de cuentas en general, porque nos llegó a pasar en alguna ocasión que pues la señora juraba y perjuraba, ¿no? En este caso llevábamos a la mamá, pues que el señor nada más tenía su cuenta de nómina y nada más ahí recibía dinero y oh sorpresa, ¿no? El señor tenía otras 2, 3 cuentas diferentes y recibía todo tipo de ingresos, entonces, y la señora no conocía bien los ingresos de su pareja, ¿no? Imagínense. Entonces, esto llega a suceder. Entonces, yo lo que les puedo recomendar en estos sentidos es, ofrezcan trabajo social, sí, pero ofrezcan también informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque además, por ejemplo, luego cuando pedimos informes al banco, el banco luego tiende a ser renuente o se tarda mucho. Entonces, pues bueno, yo les recomiendo que lo hagan así que a través de su superior. Sí, claro. Fíjate que el SAT, también un tema con el SAT, últimamente se ha puesto un poquito quisquilloso porque quieren que los informes indique si es una cuestión relativa a alimentos. Si no es una cuestión relativa a alimentos, dicen que es parte del secreto fiscal. Dices, "Bueno", pues digo, finalmente ahí están los fundamentos, ¿no? De que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que apoyar a la administración de justicia. Pero bueno, ¿no? Sí, de repente se ponen medio quisquillosos y muchas veces el SAT no da los mejores resultados, ¿eh? Porque pues el SAT es para aquellos, pues llamémoslo, ¿no? Ingresos, pues que estén plenamente declarados y muchas veces pues sabemos, ¿no? Pues esto es México, donde pues pareciera que es deporte la evasión fiscal y muchas veces podemos encontrar ingresos de 1000 formas, excepto por medio del SAT. Entonces, no siempre es bueno. Tomando en cuenta que la comisión se tarda mucho, aunque se diga que se puede pedir en su portal. Claro, no, sí, la comisión, ellos dicen, no, pues mira, no, me mandas tu informe, me pides tu informe por medio del CIARA, ¿no? Su página, ¿no? Según ellos más rápido, pero no es cierto. Ellos se tardan fácil unos 3 meses en emitir un informe, a veces más. Sí. Me ponen también contrato de arrendamiento del hogar conyugal o escritura para saber si tiene crédito Infonavit. Sí, eso también es importante. Fíjense, en estos casos hay que buscarle cualquier cuestión de ingresos, pero fíjense, se me están yendo mucho a la cuestión de ingresos, pero no se me están yendo por la cuestión de custodias. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de rendimiento escolar, pudiéramos pedir un informe o presentar, si las tenemos, las boletas de calificaciones del niño, si estaban de ciertas evaluaciones, supongamos que era un joven, ¿no? De 6 y 7 y pasó a 9 y 10, podríamos considerar que hubo un cambio benéfico, ¿no? En el entorno familiar que ha positivizado, ¿no? La forma en que se ha desempeñado. Entonces, también de repente podríamos pedir por ahí en algunas ocasiones, esto se presta más en instituciones particulares que en las públicas, pero en algunas escuelas se puede pedir el informe a cargo de sus maestros de forma directa, ¿no? Pues que indiquen cómo han visto su desempeño escolar. Entonces, las escuelas por lo general, insisto, y sobre todo las particulares, pues sí tienden a desarrollarlo, ¿no? Se tratan de poner muy neutrales en ese sentido, únicamente manifestando, pues, si hay un beneficio o no, ¿no? En su desempeño escolar en X periodo, y pues sí tienden a hacerlo.
Dice, informe de la escuela, lo hace trabajo social para aportar bueno, aquí depende cómo ofrezcan ustedes el trabajo social, porque el trabajo social puede abarcar también entrevista que se haga a la escuela o no. O sea, pueden pedir ustedes una entrevista dentro del trabajo social en el entorno educativo y sí podría hacerse, ¿eh? Y ahí la institución educativa, aunque sea pública, que es donde más quisquillosos se ponen, pues le tiene que brindar las facilidades al perito para que pues responda a ciertas preguntas, ¿no? Y pueda recabar la información que llegue a necesitar. Entonces también es otra opción, ¿no? Si de repente en la institución educativa se llegan a poner un poquito quisquillosos, pueden hacerlo de esta manera. Obviamente aquí también lo que les recomiendo es las evaluaciones psicológicas, que ya por aquí Rosa nos había comentado, y de alguna manera, pues con eso abarcamos gran parte, ¿no? Obviamente la presentación del menor para que se le dé su oportunidad de ser escuchado, y ojo, recordemos, conforme a este nuevo código, todas estas pruebas tendríamos que estarlas ofreciendo desde el inicio. Si ya sabemos que las vamos a ofrecer, no hay que esperarnos a la vista, porque en la vista podemos llegar a ofrecer más pruebas. Pero ojo, esta facultad que tenemos para ofrecer pruebas en la vista pudiera estar pues relativamente condicionada al criterio del juzgador. Entonces, ojo ahí, para evitarnos que nos vayan a decir, no, es que esto lo debiste haber ofrecido desde la demanda, mejor ofrecerlo desde la demanda y no reservarnos por ahí nada más que si al caso alguna que otra prueba, atendiendo a lo que se conteste, ¿no? Pero en su mayoría, pues presentar todas esas pruebas que sabemos que pues vienen a ser pues casi que de cajón en ese tipo de procedimientos. Ahora, contestación de demanda. Bueno, porque Gilberto, lamentablemente las periciales pueden llegar a ser un tiro con el pie por la demora de ellas. Claro, pero fíjate que lamentablemente, si no las pedimos nosotros, nos arriesgamos a medio avanzar rápido en nuestro juicio y que al final el juez nos lo regrese de proyectos porque le faltan pruebas. Y eso fíjate que a mí ya me ha pasado varias veces, que de repente piden pruebas hasta algunas que yo considero innecesarias, ¿no? Justamente buscándose amarrar a algunos jueces el dedo para que la sala o el colegiado no se los vaya a regresar porque faltan pruebas, ¿no? Entonces, sí he visto mucho que, pues aunque se tarde, pues ni modo, si las ofrecemos nosotros es mejor a que al final tardemos todo el proceso y que de todas maneras se pues la pida. Entonces, sí es todo un detalle, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí apenas me está pasando ahorita con un juicio de custodia, no es cierto, no es de custodia, es de convivencias. Estoy llevando ahí a la abuelita, que está pidiendo convivencias con su nieto, y me mandaron a hacer un trabajo social. ¿Cómo para qué? Y lo peor de todo es de que los puntos que le pidió desarrollar ahí al perito, pues son de cuestiones de calidad socioeconómica, de cuestiones de capacidad económica, y mal, ¿no? Entonces, pues bueno, yo hice ahí algunas observaciones, ¿no? Que si acaso, pues nada más para el tema de que si se lo van a dejar que se quede con ella algunos días, pues nada más que pues sí tenga su espacio el niño y todo, pero pues bueno, ni hablar, ¿no? O sea, de repente son situaciones donde los jueces a veces exageran. Pero bueno, en este caso vemos aquí la contestación de demanda, ¿no? Que en este caso es Roberto, ¿no? Indica sus autorizados, sus abogados, ¿no? Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 241 se da contestación a la demanda en los siguientes términos. Ojo, contestación de demanda lo van a encontrar en el 241. Dice hechos, ¿no? Y recuerden, contestación de demanda, ¿es cierto, no es cierto o no es propio? ¿No? Siempre haciendo esas menciones. En este caso, se puede decir que es cierto, se puede negar y hacer cualquier tipo de aclaración, ¿no? Entonces aquí se indica que el hecho 1 es cierto, ¿no? Que se tuvo la relación, que se procreó el niño Emiliano. Y el 2, que es cierto que en el proceso de separación de personas se dictaron medidas provisionales, pero niego que estas medidas sean definitivas o adecuadas para el bienestar del menor, ya que han generado una separación innecesaria entre Emiliano y su padre, quien siempre ha velado por su bienestar. El 3, que se niega que el porcentaje del 35% solicitado por la parte actora sea proporcional y adecuado a mis ingresos y necesidades, ya que actualmente cubro la totalidad de la hipoteca de la vivienda donde residen Laura y Emiliano, lo que representa un gasto significativo. Este hecho puede ser demostrado con el contrato de crédito hipotecario y los comprobantes de pago correspondientes. Niego que Laura sea la persona más adecuada para ejercer la custodia del menor, ya que me han manifestado su deseo expreso de vivir conmigo, considerando nuestra cercana relación y el ambiente de estabilidad que puedo ofrecerle. Excepciones. Excepción de falta de proporcionalidad, la pensión alimenticia solicitada es desproporcionada ya que no considera las obligaciones actuales del suscrito, específicamente el pago de hipoteca del domicilio familiar donde habitan Laura y Emiliano. Excepción del mejor interés del menor, donde pues en este caso no se considera el interés superior menor quien desea vivir con, en este caso, el demandado, lo cual estará demostrando mediante las pruebas presentadas.
Y aquí se presenta una reconvención. Recordemos que en estos casos y bajo las reglas del Código Nacional se presenta la reconvención en conjunto. Con fundamento de los artículos 242 y 235 del Código Nacional, la reconvención la vamos a poder encontrar en el 242 y el 235, recordemos, son los requisitos de la demanda, que la reconvención tiene que cumplir con los requisitos de la demanda. Se formula la reconvención, donde se solicita como prestaciones que se revoque la guardia y custodia provisional de Laura y que se le conceda a él, que se fije un régimen de convivencia para Laura. Y pues bueno, aquí en los hechos, pues nada más se agrega, ¿no? Que desde su nacimiento Emiliano ha mantenido una relación cercana y afectuosa con su padre, a pesar de que actualmente vive con su madre, me ha expresado repetidamente su deseo de venir a vivir conmigo, debido a la estabilidad emocional y el ambiente favorable que le puedo ofrecer. 2, cuento con los recursos económicos y el entorno adecuado para garantizar el bienestar integral de Emiliano, incluyendo estabilidad económica, vivienda adecuada y tiempo suficiente para atender sus necesidades. En este caso, igual les preguntaría yo, ¿qué pruebas ofrecerían en este proceso? Que ojo, ya por ahí en los hechos, pues les spoileé algunas, ¿no? Que son necesarias, sobre todo para el tema de proporcionalidad, porque pues aquí, mientras son peras o manzanas, pues el 35% pues ya se lo están descontando, ¿no? Independientemente de que si ya está pagando hipoteca y todo esto. ¿Qué pruebas se les ocurre que puedan ofrecer? Y sobre todo considerando que, pues bueno, si ya estamos en contestación, pues ya tenemos las pruebas ofrecidas por la parte actual, ¿no? Que sean las periciales, ahí podríamos nada más adherirnos a las periciales, ofrecer algunos puntos adicionales. Porque Rosa, declaración de parte en ambos casos, claro. Recibo de salarios, estado de cuenta del Infonavit, claro. Gilberto dice nuevamente el trabajo social, psicología y plática con el menor. Sí, fíjense que aquí, en este caso particular, y como se establece el tema de hipoteca, siempre que haya pagos donde, pues de alguna manera, el deudor esté haciendo algún pago de algún crédito o algo que sea para beneficio del menor o de los acreedores, pues hay que mencionarlo, ¿no? Que si están pagando un coche que están utilizando para beneficio del menor, mencionarlo, ¿no? Todo este tipo de situaciones, y ya hay jurisprudencia al respecto, se tienen que tomar en consideración para el pago de alimentos. Ahora, ojo, y lo vimos la semana pasada, si queremos reclamar la medida provisional de 35%, ¿en qué etapa procesal lo tenemos que hacer conforme al Código Nacional? Y acuérdense que lo vimos, ahí lo teníamos en el cuadrito que les dije, esta es una ventaja nueva de este nuevo código, de este nuevo proceso, porque lo vamos a poder hacer aquí, a ver si alguien se acuerda. Que hasta les dije, ya no lo vamos a tener que hacer vía incidental. En la preliminar. Después de, acuérdense que en la audiencia preliminar tenemos dos etapas, ¿no? La fase de junta anticipada con la persona secretaria por ahí que nos va a tratar de llegar a hacer un acuerdo conciliatorio, y si no, pues bueno, ya pasamos a la fase con el juzgador, donde va a depurar el proceso, se van a revisar los acuerdos, si es que hubo acuerdos, se va a pasar a lo que es la admisión y desechamiento de pruebas, y justo antes de pues terminar, ¿no? Ya la audiencia, se va a poder solicitar la revisión de medidas. Entonces, en un momento determinado, si por alguna razón, y casi seguro que va a ser frecuente, que el juzgador no se haya pronunciado respecto a la medida provisional, ¿no? Que pues así que haya dejado toda la fase expositiva tal cual es, sin hacer pronunciamiento de la medida provisional, podemos pedir en la preliminar, justamente ya al terminar casi, la revisión de medidas provisionales, donde le pongamos a consideración del juzgador que atendiendo a las pruebas que ya tiene a su vista, ¿no? Que en este caso sí sería importante presentar los pagos de la hipoteca, pues con base en esto, en la jurisprudencia que les menciono, pues pedirle que haga la prudente reducción del monto de pensión alimenticia, considerando que ya se encuentra pagando pues el domicilio donde se encuentra viviendo el menor. Me pone por aquí Rosa, también dice, en el informe de la escuela, si el padre ha estado presente en eventos escolares, juntas de padre, pago de colegiaturas y facturas, y Laura está trabajando, también pedir informe económico de ella. Claro, en este caso, incluso, por ejemplo, se podría establecer, y esto puede hacerse dentro del propio trabajo social,
El tema de la red de apoyo que le llaman, es decir, ¿no? Porque de repente, pues digo, ya con la economía de hoy día, pues todos tenemos que trabajar. Ya no tenemos como que el beneficio de, pues mamá se queda y papá trabaja, o papá se queda, mamá trabaja, o sea, no, aquí ya es parejo. Y pues yo creo que muchas de estas situaciones se pueden llegar a dar en en tema de red de apoyo. O sea, ¿quién tiene la mejor red de apoyo en relación a pues los cuidados? Porque pues ya ni siquiera de hablar de una dedicación exclusiva para el cuidado del menor, porque digo, insisto, ¿no? Ya pues la economía actual pues es virtualmente imposible que se pueda llegar a esto. Pero sí podemos por ahí, con testigos, con trabajo social, pues verificar, ¿no? Cuáles son los horarios de trabajo de uno, cuáles son los horarios de trabajo del otro, ¿no? Porque pues no es igual que diga, ¿no? Que a lo mejor, no sé, y esto me llegó a pasar por ahí en un juicio, ¿no? Que el papá, pues era militar, ¿no? Lo encuartelaban 2 meses, ¿no? O se iba a operaciones 2, 3 meses. O sea, pues a él ni de broma le iban a dejar la guardia y custodia, ¿no? Porque pues no era dejárselo a él, era dejárselos a, a su familia, ¿no? Entonces, situaciones de esta naturaleza las que pues sí se tienen que considerar. Entonces, de alguna manera, pues establecer, ¿no? Cuáles son sus posibilidades reales de cuidado, ¿no? Y qué tanto se delega en la red de apoyo, porque si hay una delegación casi que absoluta en la red de apoyo, pues eso es algo que también el juzgador tendría que verificar, ¿no? Porque pues entonces a quién le estás dando la custodia. Entonces, insisto, ¿no? Son cuestiones que dentro de nuestro ofrecimiento de pruebas tendríamos que pues buscar acreditar y obviamente también dentro de nuestros hechos manifestarlo, ¿no? Si supongamos, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Es que la mamá trabaja en el Poder Judicial Federal, trabaja en un centro de justicia penal, ¿no? Y ahí sí no tienen vida, es de 9 a 10, si es que salen, ¿no? Hay veces en las que ni siquiera salen, entonces se complica. ¿No? Entonces, decir, ¿sabes qué? Ni siquiera tiene el tiempo realmente para darle el cuidado, ¿no? Entonces, situaciones como esas pueden hacer la diferencia entre que se le conceda a uno u otro la guardia y custodia, porque insisto, aquí lo que se tendría que plantear al juzgador es, pues realmente a quién le estás dando la custodia si por sus horarios de trabajo no lo puede cuidar. Entonces, insisto, sería cuestión ahí de, sí, los empleados federales que no tienen vida personal, porque sí, digo, yo tengo muchos compañeros por ahí que trabajan en juzgados federales, los de distrito sobre todo, ¿no? O los centros de justicia penal que, híjole, de verdad, ahí no, pues no, ahí sí no conocen de disfrutar su dinero, porque digo, les pagan bien, ¿no? Pero ¿a qué costo, no? Entonces, eh, digo, todo fuera como los que trabajan en colegiados, ¿no? Que pues ahí salen a las 5 y es porque ya se está poniendo la camiseta algunos, ¿no? Pero bueno, igual también depende del circuito y del colegiado, ¿no? Pero en lo general, los tribunales colegiados pues es mucho más relajado. Pero bueno, digo, insisto, ¿no? Son situaciones que se tendrían que plantear porque de alguna manera, insisto, puede hacer la diferencia entre una custodia o no. Ahora, consideremos en general lo que son los puntos litigiosos, ¿no? Que en este caso, los puntos centrales de este litigio sería que se están peleando la guardia y custodia definitiva de Emiliano, y en este caso, pues tendría que establecer, considerando tanto el interés superior del menor como su deseo expreso, ¿no? Porque, pues bueno, el papá manifiesta, ¿no? Que se le ha reiterado, ¿no? Que el niño quiere vivir con él, pues habría que presentarlo a ver si es cierto. El porcentaje de proporcionalidad de la pensión alimenticia, teniendo en cuenta las demás obligaciones económicas de Roberto, como el pago de hipoteca, el uso y propiedad del domicilio familiar en relación con el beneficio directo que representa para Laura y Emiliano, y el régimen de convivencia en caso de que se otorgue la guarda y custodia a cualquiera de los progenitores. Que en calidad de mientras, pues sí, bueno, ya devino este proceso de unas medidas provisionales o de un procedimiento previo, pues ya se tuvo que haber pronunciado respecto de las convivencias. Ojo, también como tema estratégico, y me ha pasado, si por alguna razón se metió o se metieron medidas provisionales de guarda y custodia, ya hay pensión alimenticia, pero casualmente que se les olvida el tema de convivencias, es materia para amparo. O sea, si ustedes quieren darle lata por ahí al juzgado, presenten su amparo. ¿Por qué? Porque el hecho de que no se decreten las convivencias son actos de imposición de reparación. Cada convivencia que no se lleva a cabo, pues así que es tiempo perdido que no van a recuperar jamás. Entonces,
si le traen por ahí cierta desconfianza o cierto nivel de, pues, de querer un poquito molestar a ese juzgado, como estrategia les puedo recomendar amparo y obviamente pues ya van a tratar un poquito mejor ese expediente en particular. Me pone por aquí Rosa, dice, en convivencias el contacto entre semana por videollamada o llamada en horarios para respetar descanso y deberes escolares. Claro, pero fíjate que aquí dependerá mucho de si ya había contactos previos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso hipotético, pues hablamos que al papá lo sacaron de la casa. O sea, de que había contacto, había contacto. Pero, por ejemplo, en situaciones donde pues ya vivían separados desde hace un buen rato, ¿no? Y a lo mejor el papá no es mucho de que, pues él iba y buscaba al niño o algo, ahí es donde se puede dar, antes que siquiera se piense, ¿no? En que se pueda llevar al menor, pues todavía, pues a lo mejor unas pláticas de sensibilización, un taller para padres, unas convivencias improvisadas para que el menor de alguna manera, pues vuelva como que a reconocer al papá, ¿no? Porque, insisto, hay veces en las que se separan, se desentienden y pues cuando les piden la pensión, pues resulta que siempre sí quieren las convivencias. Entonces, ahí es donde como que hay que tener un poquito de cuidado con ese tipo de situaciones. Tengo por aquí la manita levantada de Rosa. Sí, Rosa, te escucho. Gracias, maestro. Esto es más rápido. Oiga, cuando se ofrece la prueba del Centro de Evaluación Psicosocial, ahí tendría yo que meter mi cuestionario para la psicóloga. Sí. Porque sí se recuerda que en el otro curso le había comentado que acá no se admiten. O sea, acá prácticamente son de formato y ellas hacen y deshacen y hasta que presentan el dictamen se les interroga, pero ni siquiera aportan las pruebas de baterías que ellas hacen y no, nadie lo requiere, ni tampoco los jueces, ni la interpretación. Pero en este nuevo código, entonces yo ofrezco a cargo del Centro de Evaluación Psicosocial y o mi psicóloga particular y ofrezco mi cuestionario como cuando lo pedimos para la Comisión Nacional Bancaria. Ahí mismo por puntos. Prueba y presento mi cuestionario. ¿Pero te refieres a la pericial en psicología o a la presentación de menor? No, a la pericial en psicología, porque la presentación del menor de todas maneras lo tienen que hacer ellas en entrevistas y determinar si es apto o no el niño para presentarse ante el juez. Pero acá en la cuestión de averíguame más de cómo está la dinámica familiar, yo puedo poner mi cuestionario para que me conteste. De hecho, fíjate que como tal es requisito de ofrecimiento. O sea, tú tienes que presentar, solicitar tu pericial y poner los puntos sobre los que se va a desahogar. Entonces, sobre los puntos que tú vayas a cuestionar o que quieras que desarrolle el perito, son sobre los que se tendría que basar la pericial. Y en este caso, el juzgador va a calificar ese cuestionario. Pues no propiamente, o sea, desde el ofrecimiento de la prueba, ¿no? En el momento en el que se admita o deseche la prueba, podría desechar parcialmente por cuanto a algunos puntos, sí. Ah, ok. Para cuidar más entonces el argumento. El ofrecimiento. Ok, muchas gracias. Sí. Ok, bueno, considerando estos, me puse por aquí, dice, a falta de los puntos hay prevención o desechan. Fíjate que, dado que es materia familiar, podría haber por ahí algún tema de suplencia por parte del juzgador, pero si esto te pasa en civil, casi seguro que te lo van a desechar, porque es requisito de ofrecimiento. Entonces, de alguna manera, si tú no pones los puntos que se van a desarrollar, lo más seguro es que te lo desechen, porque es requisito. Entonces, es como si te faltara algo en el ofrecimiento de la prueba. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿sale? Entonces, en muchos códigos procesales de algunos estados se marca como requisito, como si fueran mercantil, ¿no? Ya ven que en mercantil, pues se tienen que desarrollar los puntos, igual. Entonces, aquí como requisito de ofrecimiento se tendrían que presentar, ¿sale? Ahora, considerando estos puntos litigiosos, recordemos que les comenté por ahí que en la audiencia de juicio oral tenemos que desarrollar una teoría del caso. Ahora, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo desarrollaríamos una teoría del caso de acuerdo con lo que es este pequeño caso hipotético? Y, a ver, recordemos, ¿no? O más bien, sería explicarles más bien, ¿no? Porque no lo vimos propiamente en la parte teórica. Lo que es una teoría del caso, ¿no? Se las expliqué de una forma muy general. Principalmente una teoría del caso, ¿no? Primero que nada, que pues, no es exclusivo de la materia penal, ¿no? Que ahorita está casado con la materia penal, pues porque realmente, pues,
la oralidad realmente es donde un poquito más se ha desarrollado, ¿no? Ha habido pues un poquito más de capacitación y todo, porque pues de alguna manera, pues no sé, o sea, creo yo que sí se le ha pedido un poquito más de exigencia, ¿no? Tanto a los juzgadores, a los fiscales y a los abogados en general, ¿no? Que yo considero que, al menos por la parte procesal, creo yo que pues es de respetarse, ¿no? A los penalistas la preparación que han tenido que llevar en el tema de oralidad. Ya en otros temas, ya en amparo, ya son otro cuento, ¿no? Pero al menos en tema de oralidad, ¿no? En su preparación para juicio oral, pues sí, ¿no? Han tenido que llevar una capacitación muy específica y pues bueno, insisto, ¿no? Esto como estrategia de litigación no es exclusivo de la materia, sino que es una estrategia de litigación en general. Y principalmente lo que desarrolla, lo que postula una teoría del caso, son tres hipótesis. Una hipótesis fáctica, que es decir, son tus hechos. Es un pequeño resumen de tus hechos. ¿Cuál es tu planteamiento frente al juez? Tu hipótesis jurídica, es decir, de tus hechos, cuál es la consecuencia de derecho. Y finalmente el compromiso probatorio, que en un momento determinado es, ok, de lo que pasó y de las consecuencias que te estoy pidiendo, juzgador, yo te lo pienso acreditar mediante estos elementos de prueba. Entonces, insisto, esto como arranque, ¿no? Porque es el alegato de apertura, pues es de alguna manera buscar, ¿no? Sustentarlo a lo largo del juicio. Y incluso, ¿no? Yo lo que les puedo comentar es que, pues sirve de guía, ¿no? Durante el proceso para recordar muchas veces, pues lo que vamos a buscar acreditarle al juez. Es decir, las preguntas que le hagamos a los testigos, las preguntas que le hagamos a la contraparte, las preguntas que le hagamos a los peritos, todo tiene que ir encaminado a acreditar nuestra teoría del caso, ¿vale? Entonces, en este caso hipotético, pues una teoría del caso de la parte actora se vería así. Y arrancamos primero con la hipótesis fáctica. En este caso es manifestar que durante más de 12 años, Laura ha sido el pilar fundamental en la vida de Emiliano, brindándole cuidados, amor y estabilidad. Sin embargo, el entorno familiar se deterioró debido a los constantes conflictos generados por Roberto, quien, aunque padre biológico, ha priorizado sus intereses económicos sobre las necesidades del menor. Emiliano sufrió afectaciones emocionales y académicas debido al ambiente hostil. Gracias a las medidas provisionales dictadas en el proceso de separación, el menor ha encontrado nuevamente la estabilidad al permanecer bajo la guardia y custodia de su madre, lo que ha mejorado su desempeño escolar y emocional. Además, aunque Roberto paga la hipoteca de la vivienda, este acto no cubre en su totalidad las necesidades del menor, por lo que es indispensable el establecimiento de una pensión alimenticia del 35% de sus ingresos netos, proporcional a su capacidad económica y en beneficio del bienestar integral de Emiliano. Eso como hechos. Ahora, hipótesis jurídica. En este caso, debe indicarse, ¿no? Que la guardia y custodia definitiva debe otorgarse a la madre, con fundamento en el principio del interés superior del menor, consagrado en el artículo 4 de la Constitución, 5 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. La obligación alimentaria del padre no solo incluye la vivienda, sino también todos los aspectos necesarios para el desarrollo integral del menor, como alimentación, educación, salud y recreación, según lo previsto en el artículo 308 del Código Civil Federal. Digo, aquí lo fundamenté en el Código Civil Federal, para no entrar en pormenores de codificaciones estatales. Aquí yo lo que recomiendo es, en su hipótesis jurídica, ustedes pueden desarrollar jurisprudencia, tratados internacionales, doctrina, cualquier situación que sea apoyo, ¿no? De su pretensión, ¿no? De su hipótesis fáctica, pueden incluirla en su hipótesis jurídica, ¿vale? Entonces, no la limiten nada más a lo que les diga su código, ¿no? O al interés superior menor, no. O sea, este es un ejemplo, ¿no? Y está, pues, un poco genérico, pero sí les puedo yo recomendar que puedan ampliar un poquito más. Obviamente, pues esto buscando respetar los tiempos que nos vayan a conceder para el uso de la voz, lo más seguros que sean. Digo, no recuerdo ahorita si el código nos lo marca o en sí, de alguna manera, sí lo más seguro es que se haga así por práctica, que nos vayan a dar 15 minutos para el uso de la voz en el alegato de apertura. Entonces, pues procura nada más que nuestro alegato sea o así que decía por ahí un maestro, ¿no? Conciso, pero concesos. O sea, de alguna manera tratando de ir al punto, pero sí con los elementos necesarios, ¿no? Me pone por aquí Alma, dice la ley de niños y niñas adolescentes del Estado. Claro, también hay una ley federal al respecto,
podríamos incluirla. Insisto, o sea, ustedes pueden ampliar, ¿no?, su hipótesis jurídica tanto como su asunto se los permita. Si encuentran temas de jurisprudencia, igual podrían invocarla y de alguna manera pues fortalecer su alegato, ¿no? Y pues, por ejemplo, en este caso, el compromiso probatorio, ¿no? Aquí lo que tendríamos que buscar es que pues a lo largo del proceso se demostrará, uno, la estabilidad y bienestar de Emiliano que dependen directamente de permanecer bajo la guardia y custodia de Laura. Esto será corroborado con peritajes psicológicos que evidencian la mejora emocional del menor desde la implementación de las medidas provisionales, testimoniales que acreditan el papel fundamental de Laura como principal cuidadora de Emiliano. Dos, que el porcentaje del 35% solicitado es justo y proporcional, que los ingresos de Roberto aprobados con documentación permiten este nivel de contribución sin afectar su sustento, y que el pago de la hipoteca no puede considerarse un sustituto de la obligación alimentaria integral. Tres, que el interés superior del menor debe prevalecer y que la estabilidad de Emiliano en contra con su madre no debe ser interrumpida, como acreditarán las pruebas psicológicas y escolares que evidencian su mejora tras alejarse del ambiente conflictivo. Si se fijan, aquí vamos desarrollando de alguna manera qué pruebas vamos a desahogar en esta etapa de juicio oral y qué es lo que van a buscar acreditar cada una de ellas. Obviamente, insisto, esto va a depender mucho de nuestro ofrecimiento probatorio en lo general, pero insisto, ¿no? De alguna manera, pues tratar como que adelantarle al juez, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos hacer? Ya si lo logramos o no, pues ya es otra historia, ¿no? Pero al menos de arranque, ¿no? Como que esta pretensión de decirle al juzgador, esto es lo que busco realizar, ¿vale? Entonces, insisto, se me hace un buen ejercicio en lo general para que nos dé un mejor frente, ¿no? De para dónde vamos a caminar con el desahogo probatorio. Me pone por aquí Rosa, dice el registro digital 180007, jurisprudencia de alimentos, si el deudor acredita que proporciona casa habitación debe tomarse en cuenta. Sí, justo esa es la tesis que comentaba. Dice, se va a estandarizar el porcentaje de alimentos, casi siempre se pone 15% por niño y 10 para la señora más la indemnización pecuniaria. No debería. De hecho, es contraria a jurisprudencia hacer eso. O sea, se supone que el tema de la pensión es casuístico. O sea, realmente esto va a depender 100% de la capacidad económica del deudor y de la necesidad del acreedor. Entonces, y esto siempre pongo el ejemplo, ¿no? No es lo mismo ponerle una pensión alimenticia a una persona que gana el salario mínimo a que si habláramos que, no sé, le vamos a pedir pensión alimenticia a Carlos Slim, ¿no? Una pensión compensatoria para su esposa. O sea, no, ni de cerca es lo mismo y obviamente pues no podríamos establecer, ¿no?, en el caso del señor Slim, pues ni siquiera un porcentaje, ¿no? Porque pues porcentaje de dónde, ¿no? De cuál de todas sus empresas, ¿no? Y supongamos que le pagan dividendos, pues ahí estaría más complicado todavía. Entonces, sí está bastante complicado que no se haga de forma casuística, que obviamente pues los juzgadores, pues en cierta medida, ¿no? Tratan de estandarizar algunas cosas, ¿no? Y sobre todo cuando les faltan elementos en sus provisionales, pues traten como que de ser, pues siempre parejos, ¿no? Con algún tipo de fundamentación y motivación. Sí, pues complica, ¿no? Insisto, estandarizar, insisto, por jurisprudencia no debería de ser. O sea, sí es un tema que tendría que ser casuístico. Me levanta por aquí la manita Alma. Sí, Alma, te escucho. Bueno, está preguntando por aquí que de dónde es Rosa. Sí, es que quería saber de dónde era Rosa María. Disculpe la molestia. Ah, no, ya nos contestó que de Torreón, que lleva asuntos por ahí en la... Ah, ok, muchas gracias. A sus órdenes. Maestro, discúlpeme, es que yo puedo entender que cada estado ahorita pone un porcentaje que considere prudente. Aquí en la comarca, como somos las 3 ciudades, en Coahuila nos marcan el 15 por niño. Y allá en Durango, en Gómez Palacio y Lerdo, nos ponen el 20. Entonces uno tiene que patinarle. Pero entiendo que cada estado tiene un nivel económico distinto, porque no es lo mismo vivir en Monterrey que en Baja California. Claro. Y en Ciudad de México, pues está más infame porque pues allá el salario es diferente, pero también la vida es sumamente cara, ¿verdad? Entonces, por eso preguntaba si se pudiera estandarizar
o se va a mantener la misma discrecionalidad de los jueces acorde a la zona económica. Es que, te digo, o sea, por jurisprudencia tendría que ser discrecional, o sea, justamente de forma casuística, porque finalmente, cuando pudiéramos establecer, ¿no? Que un niño pudiera más o menos, ¿no? Mantenerse con el 15, el 20%, pero insisto, ¿no? O sea, si los elementos de prueba ya una vez aportados y desahogados en juicio nos llevan a moverlo, ¿no? A lo mejor pequeñas décimas, ¿no? O sea, que lo mandemos al 22% porque es con lo que ajusta, pues lo mandamos al 22%. Pero insisto, es algo que lamentablemente creo yo que nos falta impugnar más a nosotros como litigantes, ¿no? Que se deje de estandarizar este tipo de situaciones y que realmente se atienda a lo casuístico. ¿Por qué? Y esto, últimamente, bueno, me ha tocado ahorita últimamente desarrollar ciertos argumentos, ¿no? Con ayuda de inteligencia artificial. Sí, para que nos apoye por ahí con los cálculos, ¿no? Finalmente, para hacer ciertas tablas, ¿no? Para ilustrativas para el juez, ¿no? En el sentido de, ¿sabes qué? Pues mira, con esto, o sea, con cierta cantidad se paga tal concepto, lo que de autos se desprenda que es el ingreso de mi cliente, que corresponde a este porcentaje. Ah, ok. Entonces, ya ahí, de alguna manera, nos ayuda, ¿no? También ahí la tecnología para desarrollar esas cuantificaciones, pero además justificárselas al juez en base a las pruebas ya desarrolladas. Entonces, si de las pruebas decimos, ¿sabes qué? Es que el menor con su mamá paga renta, ¿no? Y la renta está, no sé, viven en un lugar que pagan 5,000 pesos por un departamento, supongamos, ¿no? 5,000 pesos y que paga una colegiatura de 3,000 pesos mensuales, bueno, ya son 8, ¿no? Pero además también, pues para lo que es transporte, alimentos, bla, 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 pues no sé, el trabajador social dijo que son 3,500 mensuales más, ¿no? Con lo cual ya tenemos 11,500. Y en un momento determinado, si el cliente, ¿no? Si el demandado gana 25,000 pesos mensuales, pues de ahí sacamos la cuenta, ¿no? Que eso pudiera a lo mejor reflejar el 40 y tantos por ciento, ¿no? Más o menos haciéndole una aproximación, el 40 y tantos por ciento de su salario. Ya no nos vamos a casar, maestro. Así es. Este, Digo, en eso podemos concluir, ¿no? Pero digo, más o menos es la forma al menos en la que ahorita nosotros estamos tratando de impulsar ese tipo de cuantificaciones más exactas, porque sobre todo si de las pruebas ya tenemos ciertos montos y tenemos cuánto gana el demandado o una aproximación de cuánto gana, pues de ahí podríamos empezar a sacar ese tipo de tablas comparativas para establecer cuál sería el monto más justo. Y ahí lo hacemos más casuístico. Y obviamente, pues habrá veces en las que sí nos salga el 15 y el 20%, pero habrá veces en las que no ajusta. O sea, habrá veces en las que se le tenga que imponer el 40% así sea un niño. Pero también es que es la calidad de vida a la que la ha tenido acostumbrada, porque a lo mejor le pagó escuela particular toda su vida, está pagando la hipoteca, o sea, ¿no? Y muchas veces eso también es parte de concientizar al cliente. Y ¿sabes qué? Pues es que no le puedes retirar la calidad de vida que le habías venido dando a tu hijo solamente porque te separaste. Sí, y además tomar en consideración cuando son con capacidades diferentes. Peor. Me decían 40, 45, y entonces Sí. yo acredito que el niño tenía sus terapias institucionales, que no constaba nada más lo del transporte, por ejemplo. Pero eso ya es casuístico, o sea, Y ya está atendiendo tu caso yo particular. ya me defendí como gato boca arriba y entonces me dieron el 25. Pero ahorita que me dice que pues tengo que actualizar eso, ok, lo tomo muy en cuenta. Gracias, Sí. María. ¿De qué? Voy por porque quiero ir a la Romo. Dice, hace años que yo litigaba si hacía esas tablas para justificar el incremento, pero no había inteligencia artificial. Sí, de hecho, fíjate que eso de las tablas para justificar, no tanto, bueno, yo las estoy utilizando no tanto para el incremento, sino ya en vía de legatos, ¿no? Las estoy presentando para que se puedan llegar a considerar en la sentencia. Pues sí sería lo ideal. De hecho, a mí no me ha tocado ver sentencias que hagan ese tipo de comparativas para justificar alguna cantidad de pensión alimenticia, cuando sí debería de hacerse. Sobre todo, insisto, ¿no? Digo, y considerando que ya tenemos herramientas que nos pueden hacer el trabajo, nos pueden facilitar el trabajo con eso, digo, realmente no había mayor problema. De hecho, incluso, pues ya tenemos tesis de jurisprudencia que nos dicen que se puede utilizar en el ámbito jurisdiccional la inteligencia artificial para apoyarnos a los cálculos, ¿no? Hay una tesis que salió por ahí no me acuerdo si fue de Quintana Roo o del Estado de México, creo que fue del Estado de México, del segundo distrito,
que habla justamente del uso de inteligencia artificial para el apoyo al juzgador en el cálculo de garantías en amparo, las garantías para la suspensión. Entonces, pues imagínense, si se puede hacer para, o sea, si jurisdiccionalmente lo pueden utilizar, pues nosotros como litigantes con mayor razón, ¿vale? Entonces, para que no le tengan miedo, dice, yo solo lo realizaba en incidentes. Sí, digo, insisto, yo lo que recomendaría, ¿no? Es que pues, si lo van a utilizar desde el inicio, o sea, ya cuando tengan cierta cantidad de material probatorio donde ya les justifique por ahí al realizar una tabla de esa naturaleza, háganla, preséntenla al juzgador, ya sea para o sea, que subir o bajar la pensión, ¿no? Depende de quién estén representando aquí. Pero sería el método como que más eficaz para establecerlo. Porque, por ejemplo, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Es que el juez me decretó el 15%, pero estamos acreditando que entre los gastos y todo, pues lo que necesito realmente es el 30%. Entonces, justifícalo, o así que cuádraselo al juez o al contadores y preséntaselo, pero ya funciona a las pruebas. Me pone por aquí Gilberto, pero en ocasiones los números desglosados tanto por el actor y demandado o estilo de vida argumentado no dan con la realidad. Claro, no, hay veces en las que, y esto también se llega a dar con algunas personas, muchas lamentablemente, que viven con las tarjetas a tope. O sea, realmente con lo que viven son con las tarjetas de crédito y se la viven pagando al mínimo y pues nada más se van endeudando. Pero eso también habría que ver cómo lo solventan, ¿no? O sea, eso independientemente de la calidad de vida que pudieran llegar a tener, eso también lo podría arrojar el trabajo social o en general la búsqueda de ingresos. O sea, si se justifica o no. Porque también, por ejemplo, a mí me llegó a tocar por ahí un proceso donde una persona, pues en su momento tuvo un buen puesto dentro del gobierno del estado, no era vicefiscal, no me acuerdo de qué, pero bueno, ganaba muy bien. Y obviamente, pues en su momento, pues conforme a sus ingresos, tuvo cierta calidad de vida, se separa, le reclaman pensión, obviamente, pues él deja ese puesto, porque pues esos puestos no son para siempre, y pues, oh sorpresa, ¿no? Esta persona pues se empieza a dedicar otra vez al litigio, ¿no? Porque también era abogado, y pues no, o sea, pues resulta que pues ni en sueños, ¿no? Iba a volver a ganar, pues así como que recurrentemente, ¿no? Cada mes, cada quincena estar cobrando lo que venía cobrando, pues no, o sea, no le iba mal, pero pues tampoco era como que tenía esa estabilidad como para proporcionar la pensión que le estaban reclamando. Entonces, insisto, casuísticamente lo tendremos que hacer. Cada caso será una cuestión de pruebas muy particular y desarrollárselo al juez, que yo creo que pues finalmente eso es lo importante. Si al juez no se lo desarrollamos, pues no habrá forma de que el juez se entere. Ahora, vamos a ver la otra parte, la teoría del caso de la parte demandada. Recordemos, hipótesis fáctica, jurídica y compromiso probatorio. Y pues bueno, en este caso, la hipótesis fáctica de Roberto es que es un padre comprometido que ha ejercido una participación activa en la crianza y bienestar de Emiliano desde su nacimiento. A pesar de los conflictos familiares, Roberto ha mantenido una relación cercana y afectuosa con su hijo, quien en diversas ocasiones le ha manifestado su deseo expreso de vivir con él. Este hecho será probado con evidencia psicológica, testimoniales y la propia opinión del menor expresada directamente en una entrevista. Aunque actualmente Emiliano reside con su madre, este ambiente no garantiza plenamente su estabilidad emocional ni su desarrollo integral. Roberto cuenta con los recursos económicos, tiempo y entorno adecuado para satisfacer las necesidades del menor y proporcionarle una vida estable. En cuanto a la pensión alimenticia, Roberto ya cubre la hipoteca de la casa donde habitan Laura y Emiliano, lo que constituye una parte significativa de su obligación alimentaria. Pretender un descuento adicional de 35% de sus ingresos afectaría su capacidad económica y excedería los principios de proporcionalidad y equidad que deben regir esas decisiones. Ahora, sobre esto, la hipótesis jurídica sería que el principio del interés superior menor, consagrado en el artículo 4 de la Constitución, exige que las decisiones sobre guardia y custodia consideren el entorno más adecuado para el desarrollo integral del menor, incluyendo su estabilidad emocional, económica y afectiva. Y del artículo 311 del Código Civil Federal, que establece que la obligación alimentaria debe ser proporcional tanto a las necesidades del acreedor como a las capacidades del deudor. La solicitud del 35% es desproporcionada, considerando que Roberto ya cumple con una obligación significativa al pagar la hipoteca de la vivienda. La opinión de Emiliano, expresada de manera libre y segura en la entrevista, debe ser considerada conforme al artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, siempre y cuando sea compatible con su bienestar integral. Entonces, insisto, ¿no? Esto lo pueden desarrollar un poco más,
No, por aquí Rosa nos compartía el registro de la tesis que les comentaba yo respecto del pago de hipoteca, ¿no? Se podría integrar muy bien aquí a la hipótesis jurídica, ¿no? Porque pues de alguna manera, y más aún, ¿no? Si es una tesis de jurisprudencia obligatoria, ¿no? Ya sea que porque venga de Suprema Corte, de Pleno Regional, que sea obligatorio, o del mismo circuito, pues el juez la tiene que respetar. Entonces, o aún y cuando no es obligatoria en tu circuito, para apartarse de esas consideraciones, pues el juez tiene una obligación reforzada de argumentación para separarse de ese criterio. Ahora, aquí tenemos un compromiso probatorio diferente. En este caso, su compromiso probatorio es que, para demostrar nuestra teoría del caso, ofrecemos los siguientes medios de prueba. Y primero, pues bueno, que el entorno proporcionado por Roberto es más adecuado para Emiliano. Esto con un peritaje psicológico que evidenciará la estabilidad emocional del menor con su padre, así como su deseo expreso de vivir con él. La entrevista con Emiliano, que se solicita que el menor sea escuchado en un ambiente adecuado para que exprese directamente su opinión respecto de su guardia y custodia, testimoniales de personas cercanas al menor que acreditaran la relación afectuosa y responsable entre Emiliano y Roberto. 2. Respecto al porcentaje solicitado como pensión alimenticia que es desproporcionado, con el peritaje en trabajo social, que implicará la acreditación de la capacidad económica real de Roberto y su cumplimiento con la hipoteca como parte de su obligación alimentaria. Trabajo social sobre el menor, que este análisis determinará las necesidades económicas reales de Emiliano, considerando aspectos como alimentación, educación y recreación, a reserva de si se otorga o no la custodia del padre. Y documentales presentando el contrato de la hipoteca y comprobantes de pago para acreditar la carga económica asumida por Roberto. Respecto al interés superior del menor debe prevalecer, se demuestra que Emiliano necesita un ambiente estable que Roberto puede garantizar conforme al principio de interés superior del menor y su derecho a ser escuchado. Entonces, me pregunta Rosa que si ahí se incluyen las pruebas de la reconvención. Sí, en un momento determinado, considerando una teoría del caso pues integral, tendremos que desarrollar tanto lo que manejamos en la defensa, no en este caso de la parte demandada, como en su caso lo que pretendemos con la reconvención. Igual, como parte actora y demandada reconvencional, es presentar, ¿no? Lo que pretendemos con la demanda y lo que pretendemos como excepciones o defensas en la contestación a la reconvención. Me pone Gilberto, dice prácticamente compromiso probatorio acota la litis. De hecho, es más bien como un recuento de la litis, porque ya en la instancia en la que estamos nosotros proyectando, ¿no? O manifestando nuestra teoría del caso, y pues las pruebas ya se ofrecieron, o sea, las pruebas son las que ya se van a desahogar ahí en juicio. Entonces, sí es un poquito como acotar la litis, ¿no? Indicarle al juez a qué es a lo que le tiene que poner atención, ¿no? Dentro de cada prueba, qué es lo que buscamos acreditar, porque ya en su momento, pues el juez va a decir, ¿sabes qué? Si lo acreditas o no lo acreditas, o tal prueba no te sirvió para acreditar tu teoría del caso. Me pone por aquí Alma, dice, la base creo que es la entrevista de Emiliano, acá es la prioridad, lo que los niños expresen. Pero fíjate que, aunque sí es importante, hay por ahí también una tesis que habla sobre que la presentación del menor, la opinión del menor, no es vinculante para el juzgador. Y esto es importante considerarlo porque de alguna manera muchas veces se piensa, ¿no? Que, bueno, pues es que el niño ya dijo que no se quiere ir con la mamá y no se va con la mamá. Pero ¿qué crees? Si a lo mejor si el papá pues es drogadicto, o si, digo, hablo de problemas serios, ¿no? ¿No? Que habría un tema de violencia, ¿no? Que es machista, o sea, una joya el padre, ¿no? En esos casos, conforme al interés superior del menor, el juez puede argumentar que aunque la opinión del menor sea irse con su padre, no se puede conceder. ¿Por qué? Porque en función a su interés superior, lo ideal es que pues se quede con la mamá porque es quien le puede aportar valores, pautas de buena conducta, vaya, o sea, de alguna manera una educación, ¿no? Como debe de ser. Y les digo, o sea, realmente por ahí hay una tesis, no recuerdo si es de jurisprudencia o es aislada, creo que sí es jurisprudencia, que justamente habla de que no es vinculante. O sea, sí es importante considerar su opinión, pero esto no implica que el juez deba de respetar 100 de 100 esa opinión. Me pone por aquí Yola Romo, dice, legalmente hablando, ¿todavía se maneja alguna edad del menor para escucharlo? No propiamente, de hecho, a mí me ha tocado ver presentaciones de niños tan chiquitos como 2 años, ¿no? Que ahí pues realmente, pues a veces ni hablan bien, o no, algunos de plano no hablan,
Y pues en ese tipo de presentaciones, pues, realmente lo que es, más que para escuchar su opinión, porque no la pueden expresar, es verificar un estado de bienestar, ¿no? Pues que el niño se vea bien, que se vea sano, que presente, ¿no? Porque a mí en ese tipo de presentaciones de niños muy chiquitos, me toca que quien tiene la custodia tiene que presentar su cartilla de vacunación, tiene que presentar pues algún certificado médico, ¿no? De que el niño se encuentra en condiciones adecuadas, ¿no? Ni en estado de desnutrición, o sea, bien, ¿no? Entonces, esa presentación de menor, pues más que para su opinión, es como nada más un chequeo de estado de bienestar. Y obviamente, si el juicio se hace viejo, que suele pasar en la materia familiar, lamentablemente, conforme va avanzando el proceso, ya cuando cumplen unos 3, 4 años que ya empiezan a hablar, ya se puede tomar en cuenta un tema de opinión. Pero, pues, normalmente, como ya tienen una cuestión ahí de custodia ya arraigada, ¿no? Y al estar muy chiquito, difícilmente va a haber un cambio de custodia. Me pone por aquí también Gilberto, dice, incluso no hay constancia de la plática, no hay registro, el juzgador solo la usa de guía. Fíjate de que eso también es contrario a el protocolo de la Suprema Corte, y eso es un pleito que yo he tenido varias veces que aventarme hasta juzgados federales, porque el protocolo de la Suprema Corte implica la obligación de contar con un registro de esa plática, pues no nada más o así que a confianza de lo que el juez diga que dijo, ¿no? El niño, no, o sea, tiene que ser videograbada. O sea, el protocolo de la Suprema Corte en estos casos, si bien no es obligatorio, tendría que acreditar el juzgador el por qué se aparta del protocolo. O sea, no nada más decir, porque no quise llevar el protocolo y se acabó. No. Y sobre todo si hay un tema de desconfianza de alguna de las partes, tendría que llevarse conforme al protocolo. Entonces, por ejemplo, al menos yo lo que hago es pedir la presentación o la escucha del menor conforme al protocolo de la Suprema Corte, que quiere decir que en un momento determinado tendría que haber algún experto en temas de niñez que así lo maneja el protocolo, ¿no? Que muchas veces, pues, no es un experto en temas de niñez propiamente, pero pues lo subsana, lo busca subsanar con un psicólogo. Entonces, bueno, no tenemos al experto, pero tenemos un psicólogo. Y también por ahí el protocolo marca que el menor puede pasar con una persona de confianza. Es decir, si son los padres los que están en conflicto, pues a lo mejor puede pasar la tía, el tío, la abuelita, el abuelito, alguien de su confianza para que el niño pues se sienta de alguna manera pues con cierta apertura, cierta seguridad, ¿no? De que pues, alguien de su confianza está ahí, que se puede abrir, que puede hablar, que puede platicar, ¿no? Entonces, eso también está en el protocolo. Y insisto, ¿no? El protocolo marca que también se pueden o se deben de videograbar, ¿no? Idealmente. Y por ejemplo, yo lo que solicito cuando se llega a videograbar es que me den copia del audio y video de ese registro. Porque insisto, si no, pues ahora sí que la presentación, la escucha del menor se vuelve un acto de fe. Y pues no, o sea, como abogados no podemos confiarnos de los actos de fe. Digo, podremos ser creyentes, pero en el ámbito jurisdiccional no aplica la fe. Ahí tendremos que tener evidencia. Y peor aún cuando llegan a instancias superiores, porque imagínense, en una sala o en un tribunal colegiado, pues si no hay la evidencia, ¿no? De cómo se desarrolló la presentación, el colegiado, ¿cómo nos va a dar el amparo si no le podemos decir qué salió mal en esa presentación de menor? O sea, a lo mejor el niño dijo una cosa, pero se manifestó otra en las constancias. O a lo mejor no se le entrevistó de una forma adecuada. Entonces, insisto, nosotros tenemos que ser muy tajantes en esas formas, ¿no? Que marcan los protocolos que para algo existen. O sea, insisto, muchos juzgadores se quieren quitar, ¿no? De esos pues, problemas, dicen ellos, ¿no? Pero pues finalmente la Suprema Corte implementó los protocolos por algo. Entonces, insisto, a falta de una reglamentación expresa, esos protocolos pueden ser vinculantes para los juzgadores. Entonces, insisto, y si no es 100% obligatorio, ellos tendrían que justificar por qué se apartan del desarrollo conforme al protocolo y pues de alguna manera, pues insisto, ¿no? Justificarlo. Pero en el momento en el que alguna de las partes ponga en duda el desarrollo de una presentación de menor que no se hizo con esas reglas, olvídense, o sea, los hacemos trizas en el colegiado, en el amparo. Me pone por aquí Rosa, ya encontró el registro, dice, registro 28642, aislada, interés superior menor, su opinión en un proceso de jurisdicción que le afecte no tiene fuerza vinculante para el órgano que conoce el asunto. Sí, es esa. Entonces, es aislada,
pero, insisto, no por ser aislada, pues significa que el juez puede decir, esa aislada y no cuenta. No, tiene que argumentar el por qué se aparta del criterio, por qué ese criterio no le es vinculante, y por qué en un momento determinado, si el criterio no le es vinculante, por qué la opinión del menor sí, que sería medio complicado de justificar desde mi punto de vista, ¿no? Para un juez. Entonces, insisto, esto es algo que, pues, casuísticamente se tendrá que desarrollar y, pues, a ver cómo nos va. ¿Alguna duda que tengan en relación a este caso hipotético? Sí, maestro, perdóname. Dime. En la sentencia que dicte el juzgador en el caso hipotético, tendría que cumplir con el requisito de que fuera lo suficientemente clara como para comentarlo con el niño. ¿Lo hablas por el tema de La de simplicidad. sentencia de lectura fácil? Sí. Como tal, se supone que como tal no hay una obligación propiamente aún. O sea, sí hay criterios al respecto. Técnicamente hablando, si quisiera hacer una sentencia completa, ¿no? Ahora sí que una justicia integral, como pues, se supone que es lo que busca el Código Nacional, debería de generarse una sentencia de fácil comprensión, ¿no? Porque se supone que nos van a dictar sentencia en audiencia. Entonces ahí va a ser el juez quien explique. Ya el tema técnico, pues nos lo van a dar en el engrose, pero creo yo que lo ideal sería que el juez lo explique de manera simplificada. Eso sería lo ideal. O sea, sí que manifieste lo que son sus considerativos de forma muy general. Insisto, de todas maneras, así que la carnita la vamos a tener en el engrose, pero finalmente, creo yo que lo ideal sería que manifestaran pues, una sentencia pues simplificada, ¿no? Entendible. Sí, ok, gracias. Le comento porque vi una resolución en Chile, es un caso que sí publicaron, en donde la juez determinó reconocer la doble paternidad para el niño, el padre biológico y el padre legal, porque el niño quería estar con los dos. Y entonces hace la juez una sentencia con el engrose completo y técnico, pero además lo pone como un anexo a una sentencia de lectura fácil y manda llamar al niño para explicarle personalmente el por qué tomó su decisión, para que fuera el niño considerado como parte y sujeto de derecho, de que entendiera por qué su decisión. Y finalmente, pues ella resolvió que en el acta de nacimiento del niño iban a aparecer los dos padres. Y bueno, entonces, como hacen cosas medio extrañas de repente, ¿qué tanto puedo yo, aunque no sean vinculantes, ya sabemos cuáles son las limitaciones de las sentencias internacionales, pues acá también comentarlo para darle una orientación al juez en el sentido del argumento final? Claro, fíjate que ahí es una cuestión que, por ejemplo, yo luego, por ejemplo, en el taller de redacción les digo que hay que llevarlo así que de lo más alto a lo más bajito, ¿no? O sea, por ejemplo, en estos casos podemos llevar, ¿no? Lo que es la argumentación del tema de sentencia internacional al tema primero del artículo primero de la Constitución, ¿no? En el sentido de que de alguna manera, pues ahí, pues así que cualquier situación que sea en beneficio del principio pro persona, ¿no? Que sea en función a un tratado internacional, tendría que considerarse, ¿no? Por encima de incluso la legislación nacional. Si de ahí tenemos una sentencia que a lo mejor no es propiamente vinculante, ¿no? Hablemos Corte Interamericana, no sé, de algún otro lugar, pero que pueda tener fundamentos similares a los que tenemos aquí, pudiéramos llevarlo de la mano con el artículo primero de la Constitución, tratados internacionales, y ya sobre eso tratar de aterrizarlo. Pero sí es un trabajo bastante complejo. ¿Por qué? Porque al no tener nosotros una base aquí, nos toca hacer todo el desarrollo argumentativo de por qué sí o por qué no podría hacerse esto. Entonces, digo, imposible no es, pero sí es más complejo. Ahora, el tema de las sentencias de lectura fácil, como tal, así es como digo, los juzgadores que ya lo están haciendo, así me ha tocado que es un apéndice realmente, o sea, no suple la sentencia, sino que es parte de la misma.
sea, es como un cachito aparte, ¿no? Aquí está el extracto para una sentencia de lectura fácil para que se entienda de una manera más amigable qué es lo que implica esta resolución. Y digo, bueno, ya es un detallazo, ¿no? El hecho de que pues manden llamar al niño para explicarle exactamente qué fue lo que se resolvió, pues ya hablamos de justicia en otro nivel, ¿no? Que sería lo ideal. Digo, finalmente, o sea, insisto, esto lo podemos llevar de la convención a la constitución y de ahí hacia la ley local, porque la Convención de los Derechos del Niño sí habla de que el niño tiene que ser involucrado, o sea, no nada más de que, ay, mándalo a llamar, que emita su opinión y se acabó, no, o sea, el tema de la participación del menor en un procedimiento que influye en su esfera jurídica no tendría por qué agotarse en que nada más lo presentes y ya. O sea, tendría que agotarse con que él sepa qué se resolvió y que se le explique el por qué se resuelve lo que se resuelve. Entonces, insisto, pues eso es elevar el discurso garantista en México y eso es algo que lamentablemente como litigantes nos va a tocar pelear y que al final de cuentas, pues aunque nos toque a nosotros como litigantes pelearse, pues va a ser un juez el que se cuelgue el milagrito, no decir, fue mi sentencia la que lo concedió, ¿no? Pero finalmente pues es un trabajo que tenemos que desarrollar nosotros desde las primeras instancias. Así es. Sí, muchas gracias, maestro. Sí, de qué. Me pone por aquí Gilberto, dice, creo que también le toca al adulto que lo representó al menor en el juicio explicar la sentencia. Claro, pero, híjole, insisto, ¿no? Yo creo que eso de que se explique la sentencia al menor sí tiene que ver mucho con el respeto a la Convención de los Derechos del Niño. O sea, definitivamente creo yo que la participación del menor en un procedimiento que afecta a su esfera jurídica no debe de agotarse solamente con su presentación para que emita su opinión y ya. O sea, no, sí tendría que tener algún grado de participación durante todo el procedimiento y más aún en donde se está resolviendo su situación. Porque, digo, se podrá decir misa porque es un conflicto entre los papás y todo, pero el afectado ahí es él, porque la pensión es para él, las convivencias son más que para los papás, para él, la guardia y custodia pues tiene que ver dónde va a vivir todo, o sea, insisto, realmente el afectado es el menor, ¿no? O los menores. Entonces, creo yo que es elevar un poquito, ¿no? El tema de cómo se administra justicia en México y pues pelearlo, ¿no? Finalmente, digo, en una de esas se genera algún criterio obligatorio. Me pone por aquí, Yola dice, qué caso tan interesante para el reconocimiento de paternidad. Sí, está bastante interesante. Digo, ya hay ciertos asuntos así aquí en México, no de doble paternidad, pero sí de que se reconozca, por ejemplo, el tema de identidad, ¿no? Donde a lo mejor, pues, los menores ya están reconocidos legalmente por un padre biológico, pero pues a lo mejor toda su vida han vivido con otra persona, quien es de alguna manera quien se ha hecho responsable, ya ha generado esta figura paterna, y se puede hacer ese cambio, ¿no? En algunos estados ya se ha dado, y creo que ya hay tesis, no de jurisprudencia, pero sí hay algunas tesis aisladas al respecto. Entonces, vaya, o sea, a lo mejor vamos gateando sobre el camino, pero por ahí vamos avanzando un poco. Por en general te dice, pero el juzgador en ese caso debería estar capacitado para ello, o del contrario que fuera trabajo social, psicología, quien explique, claro, o sea, híjole, es que aquí de repente tener juzgadores con tantita empatía, pues pareciera pedir mucho, pero sí, definitivamente yo creo que es difícil que un juzgador se tome la tarea de explicar o de generar una sentencia de lectura fácil. O sea, eso ya de por sí es complejo. Pero adicionalmente, imagínense, ¿no? Que esto se tenga que hacer en audiencia, pues peor, ¿no? Porque pues de repente, pues ahí con algunos juzgadores, pues tenemos pues ciertas personalidades muy duras, ¿no? Y pues ahí el menor, pues yo creo que se va a sentir más intimidado que representado. Entonces, igual y así como lo plantea Gilberto, ¿no? Que pudiera ser a lo mejor alguien en psicología quien haga este trabajo de explicación, pues no estaría de más, ¿no? Alguna manera de concientizar al menor de cuál es la forma en la que se resolvió finalmente su situación jurídica. Que ojo, yo sería de la idea de que se explicara hasta el final, porque eso de que, ¿qué crees? Pero ya es que ya se fueron a la apelación y ya cambió. Pero ¿qué crees? Ahora ya nos fuimos al amparo y ya vuelve a cambiar. No. Al menor me lo mandas llamar ya hasta que quedó firme su situación. Antes no. Porque, pues, imagínense, siempre sí te vas con la mamá, no, ahora ¿qué crees? Te vas con el papá, no, ahora ¿qué crees que siempre sí te... No, o sea, no podemos jugar así con el tema de estabilidad emocional de un menor. Entonces, yo creo que, insisto, no estaría de más que pudiera ser algún especialista en temas de niñez, puede ser un psicólogo, pero sí, yo creo que si se hace hasta el final del proceso.
Pone Rosa también, dice, además, eso influye en su autoestima, ser considerada como persona. Claro, de hecho, fíjate que eso tiene mucho relación, por ejemplo, por ahí con el procedimiento donde se desarrolló el tema de la inconstitucionalidad de la figura del estado de interdicción, donde justamente pues se reconoce ciertas capacidades a entender, ¿no? Y me parece que por ahí hay unas tesis aisladas justamente de la participación de los menores en los procesos jurisdiccionales que deben de atender a su grado de madurez. O sea, tenemos niños de 8 años muy maduros para su edad y tenemos adolescentes de 16 que pues son como chamaquitos, ¿no? O sea, aquí la cuestión es cuál es su grado de madurez para ver qué grado de participación les podemos dar en el procedimiento y qué grado de autonomía e independencia pudiéramos llegar a considerarles. Entonces, pues creo que ese tipo de razonamiento muy bien también se puede aplicar a menores, ¿no? Entonces, digo, sobre todo, pues de los que están ya como en segunda infancia, pubertad, adolescencia, ¿no? Pues sí, darle cierto grado de madurez e independencia dentro del proceso. Dice, lamentablemente, en materia familiar son de litis abierta. Sí, y eso también es lo que implicaría cierta complicación de mandarlos llamar para una decisión final, porque pues técnicamente nunca hay una decisión final en estos temas. Pero bueno, lo más cercano a un procedimiento concluido que pudiéramos llegar a tener es con lo que pues ya pudiera considerarse una explicación, ¿no? De su situación jurídica. Bueno, creo que estuvo interesante, ¿no? Vimos varios temas, ¿no? Relacionados. Y el día de mañana vamos a ver un caso hipotético sobre inoficiosidad de testamento, ¿vale? Entonces, por la sesión de hoy, aquí lo dejamos. Por cierto, ya no les platiqué, entré, no sé si alguno de ustedes también logró entrar al taller que está dando la Escuela Nacional de Formación Judicial del Código Nacional, y híjole, se me hizo bien pesado, porque fueron 2 horas de taller, y nada más vimos los principios. O sea, como que la magistrada que nos tocó hoy, digo, no soy mucho de criticar, pero sí estuvo se me hizo muy pesado para aventarle 2 horas a ese tema. Pero bueno, ahí les platico, porque se supone que la siguiente sesión va a ser sobre proceso. No, está medio raro la forma en la que abordan el temario ellos. No sé, son nada más 6 sesiones, y como que siento que le tomaron mucho peso a la sesión de hoy, y como que todas las demás se va a ir así como que muy rápido. Pero pues, a ver, ahí les platicaré el miércoles que tenga la próxima sesión cómo me fue. Pero bueno, ahí si me dan material y se los puedo pasar, se los hago llegar también, ¿vale? Para Gracias. que lo tengan como complemento a esto. Pues bueno, colegas, que descansen, nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, maestro. Buenas noches a todos.